tuviera que decir en una palabra por qué Jujutsu Kaisen es diferente a un shonen promedio, esa palabra sería rebeldía. Primero que todo, ¿qué es un shonen? Un shonen no es un género en sí mismo, sino más bien una forma general de referirnos a un tipo de historias, que aunque variadas, tienen temáticas similares y que generalmente son publicadas en revistas con un perfil demográfico joven, entre unos 10 y 15 años. La conversación sobre los géneros la tendremos en otra ocasión. Mientras tanto, dejémoslo en que los shonen son relatos que, independiente de su género, comparten algunos tópicos. Y a ver, Jujutsu Kaisen tiene estos tópicos. El protagonista que quiere volverse más fuerte, la escuela de poderes sobrenaturales, monstruos que la gente normal no ve, incluso tiene a su propio equipo 7. Pero decir que es un shonen del montón por estos elementos es como decir, guardando proporciones, que Evangelion es solo un anime mecha del montón o que El Quijote es una novela más de caballería. Eso sería una forma muy superficial de ver las cosas. Jujutsu tiene y participa de las convenciones, pero para hablar de ellas. Tampoco es que pretenda reinventar la rueda o deconstruir el shonen, sino que aprovecha estas estructuras típicas para hacer un comentario en un esfuerzo continuo por responder a esta escena típica del shonen de toda la vida, y al hacerlo desafía nuestras expectativas. ¿Cómo responde Jujutsu a las expectativas? La motivación. Lo primero que hay que decir respecto a la motivación de un personaje es que éste posee dos motivaciones. Un objetivo aparente, aquello que persigue activamente, una meta que el personaje conoce, y una motivación inconsciente, algo que usualmente el personaje desconoce o más bien está difuso para él, y esa es la verdadera razón de su objetivo aparente. En un shonen lo típico es que el protagonista sea valiente y generalmente fuerte, ávido de aventuras y cuya motivación aparente sea cumplir el sueño de ser el mejor. Ser Hokage, campeón de artes marciales, ser un héroe, o bien puede ser proteger a sus amigos o a un ser querido. Estas son las más típicas. Los objetivos inconscientes también se suelen repetir. Generalmente tiene que ver con buscar la aceptación, un lugar en el mundo, amor, respeto. Otras veces es por una herencia positiva, un padre, una inspiración a hacer el bien, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, también está Goku, que hace todo por los loles. Itadori es un protagonista fuerte y valiente cuyo objetivo consciente es poder tener una vida sin arrepentimientos. Esta motivación aparente no es única, aunque es un poco peculiar. Sin embargo, su objetivo inconsciente, que tiene su origen en su abuelo, es mucho más interesante. Al inicio de la serie, Itadori ve morir a su abuelo, un hombre orgulloso y cascarrabias que muere solo y arrepentido. Lo que nos está diciendo verbalmente la serie es que Itadori realmente no le importa vivir sin arrepentimientos como él dice, sino que le da miedo quedarse solo, le aterra morir solo. En otras palabras, en vez de querer ser siempre el mejor, busca no cometer errores, y su motivación inconsciente sí nace de una herencia, pero de una herencia negativa, una maldición. Itadori tiene miedo a ser como su abuelo y acabar como él. Esto establece desde un inicio que la serie explorará el lado negativo y natural de todas las personas. El momento en que todo parece perdido. La situación es típica, el enemigo supera a los protagónicos en poder y todo parece perdido, pero el protagonista tiene un as bajo la manga, una acción desesperada que muestra su lado heroico, que salva el día en el último momento. Esta situación ocurre innumerables veces y ya estamos acostumbrados. Pero en Jujutsu, cuando todo parece perdido, el protagonista se enfrenta al mal superior y no salva a nadie, y muere. No solo se muere, sino que en vez de mostrarse digno ante la muerte y recibirla con una sonrisa, un grito de valentía, una frase inspiradora, Itadori, lisiado y con un gesto miserable, llora balbuceando arrepentido, cumpliéndose su peor miedo. Si bien es cierto que termina cediendo ante el poder de Sukuna, quien gana la pelea, al hacerlo pone en riesgo a sus amigos, y finalmente muere. Nuevamente esto distancia a Jujutsu, sutilmente, de la fórmula más típica y construye hacia algo más grande que hace que Jujutsu sea realmente una serie distinta. Todo este arco sienta los cimientos de lo que va a ser el tono moral. Los shonen suelen ser blanco y negro, o sea, de moral explícita. Los buenos son seres llenos de bondad y sueño, mientras que los malos son seres llenos de oscuridad que desayunan murciélagos. Esto se hace porque, a pesar de ser básico y aburrido, van dirigidos hacia un público joven, y es mucho más claro, subtextual y textualmente, quién tiene que ganar y a quién tengo que apoyar como espectador. No es que todos los shonen sean así, pero convengamos que es lo más común y se hace porque funciona. Jujutsu Kaisen no es de moral explícita o semigris, es de lleno de una moral gris, algo que se propone muchas veces pero que no suele funcionar, generalmente por la incapacidad de los autores de generar orden y credibilidad. Primero, partimos de la premisa de que lo que mueve al protagonista es el miedo. Eso siente un tono que permite revelar la existencia de una institución que lucha contra este mal, un mal causado por toda la gente y sus sentimientos negativos acumulados hacia lugares o cosas. O sea que en este setting, todos causamos el mal. Se establece que los malditos pueden ver a las maldiciones, es decir, que todos los personajes principales están malditos y participan del mal. Luego se establece que la corrupción y los mismos brujos son los que hacen el mayor mal. Y finalmente Jujutsu hace su movida más grande y exitosa para definirse como una moral gris: la seducción del inocente, Junpei.
A mi juicio hay dos dispositivos de guión que funcionan de la manera más efectiva para establecer una moral gris de forma creíble. La primera podríamos llamarla las dos mitades, que consiste en establecer primero solo una mitad del personaje, que puede ser pérfido y despiadado, para luego mostrar la otra mitad, que lo humaniza, ya sea usando recursos como el Cripple Them, o bien detonando una serie de pistas, dejadas con anterioridad, que dan a entender que sus defectos y motivaciones nacen del dolor. La otra es tomar a un personaje en la cornisa, aquel que se balancea entre el heroísmo y el lado más oscuro. El personaje en la cornisa no sabe si creer en la bondad que existe en el mundo, ya que esa esperanza está sepultada bajo mucho dolor. Este último es el caso de Junpei, un joven que intenta una y otra vez ponerse de pie y mirar hacia adelante con esperanza, pero cada vez que empieza a creer, la vida se encarga de aplastarlo nuevamente. No importa lo que haga, las cosas siempre parecen ir mal para él. Solo cuando devuelve la violencia al nivel que la siente, ahí y solo ahí, el mundo cobra sentido. Todo parte cuando Mahito asesina a aquellos que Junpei fantaseaba con asesinar, volviendo borrosa la línea entre la fantasía y la realidad, entre el bien y el mal, empujándola hacia un lado de la cornisa. Ahora su odio está justificado en un mundo que al fin parece tener sentido. Todo incluyendo que Junpei conozca al bonachón de Itadori, es parte de un plan, el plan de Keto, para quebrar a Junpei y por extensión a Itadori. Sin embargo, lo importante no es el plan, que es bastante bueno, sino la relación corta pero intensa entre Itadori, un chico que no juzga y que siempre espera lo mejor de los demás, y Junpei, que siempre espera lo peor y que en secreto quisiera conocer el camino que le ofrece su nuevo amigo. Itadori lo empuja hacia el otro lado de la cornisa, y por un segundo cree que ese mundo puede ser posible. Sabemos cómo acaba la historia, y aquí es donde la historia se distancia varios kilómetros del shonen promedio, al retratar la empatía. Por ejemplo, en Naruto. Naruto es de moral semigris. Los buenos son buenos a pesar de que se han ensuciado un poco, y los malos son malos a pesar de tener razones de cierto peso. En este tipo de tono moral, los personajes sí son malos, pero tienen una pizca de redención que saldrá a flote al final del segundo acto. Tras un oportuno flashback, el enemigo reconoce su propia bondad, lo que deja a la tesis protagónica como vencedora. Ahí el héroe pone en acción su empatía. Ya saben, el típico, tú eres como nosotros, pásate al lado de los buenos. Podríamos decir que los shonen buscan generalmente la efectividad narrativa con el público joven. El personaje principal gana en los combos y ¡paf!, el villano entiende su error, porque el bueno siempre tiene la razón y el malo está equivocado, y punto. Volvamos a Jujutsu. Tras dar su monólogo villanesco, Junpei ataca a Itadori, pero este recibe el golpe, no lo ataca de vuelta, lo escucha. Desobedece literalmente lo que dice su maestro, a costa de ponerse en riesgo él con tal de no dañar a Junpei. Aquí viene la crisis del segundo acto, el momento que dijimos antes, en donde el personaje pega su gran combo final y convence al enemigo de sus razones. Sin embargo, Jujutsu Kaisen hace algo distinto. Itadori se entera de lo ocurrido con la madre de Junpei y pone en acción su empatía. Incluso se deja perder porque entiende que las acciones de su amigo fueron guiadas por el dolor, un dolor que él comprende sin la necesidad de refregarle en la cara sus razones. Es en este momento de verdad emocional que el plan antes mencionado llega a su etapa final y perdemos a Junpei para siempre. Este arco es particularmente notable ya que distancia a Jujutsu de las convenciones de género de cualquier historia de acción, no solo de la demografía shonen. Por supuesto, después llega la acción. Como dije antes, no creo que la intención de Jujutsu sea revolucionar nada, sino comentar de manera reflexiva ciertos aspectos poco cuestionados del shonen, participando de ellos, pero poniéndolos bajo la lupa, distanciándose de forma sutil, pero muy significativa. El uso perfectamente ejecutado de un personaje en la cornisa hace que el espectador sienta que en el mundo de Jujutsu Kaisen habita gente que sufre destinos crueles y terminan del otro lado, haciendo efectiva y creíble la moral gris. Los buenos no son ángeles del cielo, y los malos no son criaturas del Averno que deben ser eliminadas. Los buenos son personas, y los malos también. Salvo las maldiciones, que después de todo son eso, maldiciones. Los verdaderos y más grandes villanos de esta serie son otros humanos, tan falibles como Itadori con su miedo a la muerte, y como todos los demás personajes y sus emociones negativas. ¿Es esto algo nuevo? No, en general no es nada que nos haya dicho, comentado o cuestionado, por ejemplo en Hunter x Hunter, Rurouni Kenshin o Fullmetal Alchemist. A mí lo que me sorprende es que, de lo poco que va del anime, ha mostrado maestría en la estructura narrativa, ha implementado efectivamente una moral gris creíble, y todo en un tono entretenido y pícaro. Jujutsu es una historia interesante con un tono rebelde que responde reactivamente a sus colegas, haciéndose pasar, a mi juicio, a propósito por un shonen más, con la intención de que participando de las convenciones podamos reflexionar sobre ellas, sin ponernos académicos, sino que a la vez que disfrutamos de la acción. Yo no he leído el manga porque estoy disfrutando de los estrenos semanales del anime. Hace mucho tiempo que no participaba del ritual que supone la emisión semanal, esas ganas de esperar el capítulo siguiente porque la historia no es predecible, ni es la copia de la copia de la copia de la copia. Esa rebeldía que tiene Jujutsu de estar contestando a sus predecesores y a sus coetáneos. Esa rebeldía se plasma en el tono moral y en el tono narrativo, haciendo sentido que nos miente incluso en el opening. Esa rebeldía me ha enamorado de Jujutsu Kaisen. Si te gusta el video no te olvides de suscribirte y darle al like.
Había más temas de Jujutsu que quedaron en el tintero porque el video ya iba para largo, pero podrían eventualmente llegar. ¿Te parece a ti que Jujutsu Kaisen es un shonen más? Si es así o no, déjalo en los comentarios y conversemos sobre este arte tan lindo que es contar historias. Mi nombre es Víctor León y esto es Víctor Ex Machina.